pues entonces a buscar, en este caso, Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Y así dice eh, el texto. Nuestro médico favorito, amado. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola, diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Para mí este es uno de los textos más aterradores que se puede leer en las Escrituras. Y digo que es aterrador porque muchos de nosotros pensamos y vivimos de manera superficial, especialmente con lo que realmente importa y es de valor. Por lo regular, estamos enfocados en las cosas temporales de este mundo. Y cuando menciono las cosas temporales, no me refiero necesariamente a los actos o pensamientos inmorales o pecaminosos que normalmente comete el ser humano, sino aquellas cosas que, aunque no sean malas en sí mismas, esas cosas son pasajeras y no tienen un valor eterno y por lo regular nos llevan a quebrantar la ley de Dios y alejarnos de su persona. El apóstol Juan nos advierte sobre la tendencia humana a seguir las cosas del mundo cuando en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17 nos indica lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí viene, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Si nosotros traemos eso a la época actual, en todo lo que constantemente nos están inculcando a través de los medios de comunicaciones, del contenido de multimedia, de las redes sociales y de la publicidad, son precisamente aquellas cosas que incitan mis pasiones y mis emociones, que me llenan los ojos de ilusiones y elevan mi ego. En este mundo se predica que lo importante es cómo tú te sientes. El fin es que seas feliz, que te sientas bien, que se satisfagan tus deseos. Si lo deseas, solo hazlo. Si te da placer, entonces persíguelo. Eso es parte de la pasión de la carne que menciona el apóstol Juan. Lo que ves en este mundo físico y el aquí y el ahora, el camino fácil para lograr las cosas. ¿Para qué pensar en el mañana? ¿Para qué pensar en algo que requiera perseverancia, que requiera trabajo arduo? ¿Para qué pensar en temas de integridad, de honestidad? No, sencillamente lo que tengo a la vista es lo que quiero: conocimiento, dinero, salud. Eso es lo que vale. Necesito gozarlo en vida. ¿Para qué pensar en lo perdurable o en la eternidad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es parte de la pasión de los ojos. Primero yo, después yo, y si queda alguito, entonces yo.
Como decimos en Dominicana, el quítate tú para ponerme yo. Mi imagen, cómo me veo, qué he visto, en qué me transporto, cómo soy visto en las redes sociales. Yo soy un campeón, un emprendedor. A mí nadie me humilla, a mí nadie me pisotea. Yo soy, y esto es mucho de lo que se dice, el forjador de mi destino. Y eso, según lo que dice el apóstol Juan, es parte de la arrogancia de la vida. Y estas tres cosas, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, tienen algo en común, tienen algo en común. Y es lo que dice el apóstol, que el mundo pasa y también sus pasiones. Esas tres cosas pasan así como va a pasar el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo es temporal y transitorio en esta vida. Las cosas que nosotros tendemos a valorar más sencillamente pasan, no perduran. Pueden permanecer toda una vida, pero no tienen la capacidad de cruzar esa línea que separa la vida de la muerte. Se quedan de este lado de la gloria y no tienen un peso eterno. Y ese es el punto para tomar en consideración. Aquello que va a marcar la gran diferencia entre un pensamiento superficial y un pensamiento profundo, un pensamiento que se queda en la superficie, un pensamiento que baja a la mente, de la mente al corazón, es el tema de la muerte. La muerte es el gran diferenciador. En nuestro pensamiento contemporáneo, nuestro pensamiento actual, nuestro pensamiento moderno, hemos querido dejar de pensar en la muerte. Consideramos el partir de este mundo como algo que ni siquiera se debería mencionar. Muchachos, no mencione ese tema. No hables de ese tema. No hables de la muerte. Pero no sé cuántas veces lo has pensado. Aquí viene la gran realidad. La gran realidad es que vamos a morir. Es lo único seguro. Unos van delante, otros van detrás, pero a todos nos toca. No importa la edad, la nacionalidad, el estatus social, el nivel económico, la cantidad de conocimiento que usted pueda tener, no importa los avances tecnológicos de la ciencia, de la salud, de la era digital que podamos disfrutar, los placeres y los gustos que nos hayamos dado en esta vida. Da igual, vamos a morir. No sé cuántas veces lo has pensado, pero tú vas a morir. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de eso? Que eso puede ocurrir en el día de hoy. Todos tus planes y todos tus sueños, las cosas que querías hacer, todo se desvanece en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Miren, tomando como una analogía, en una de las películas modernas de estos tiempos, de los llamados cómics o muñequitos, como nosotros le decíamos, que se titulan Los Vengadores, hay un personaje, el villano principal, que es Thanos. Y en esta serie de películas, él consigue una especie de gemas que cuando él las junta y las coloca en un guante, él tiene el poder de hacer desaparecer la mitad de la humanidad con simplemente un chasquido, un chasquido. Y así mismo es nuestra vida. Es como el chasquido de Thanos, con la única diferencia de que no se te va solo la mitad de la vida, sino que a ti se te va la vida completa, así como un chasquido. Santiago nos llama la atención sobre esta manera de ver la vida que muchas veces tiene el hombre contemporáneo, el hombre moderno, el hombre posmoderno. Y lo dice en su carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 16. Santiago 4 del 13 al 16 dice lo siguiente. Perdón. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancia.
Versículo 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia y toda jactancia semejante es mala. Esa jactancia, esa arrogancia que tiene el ser humano cuando el barro se le mete en el cerebro y entonces empieza a creer que controla su vida como la controla el alfarero. Eso es una jactancia que no es buena, es una jactancia que lleva a la perdición y te pone un velo sobre lo que es la realidad de la vida y te lleva a una ilusión tan grave como aquel paraíso que tú ves en medio de un desierto por la sed que tienes y cuando vas donde él, el paraíso se desaparece. Era solamente una ilusión. Entonces, esa es la intención del Señor Jesús en esta parábola de Lucas 12, del 13 al 21. La intención de él es precisamente llamarnos la atención sobre esta realidad, sobre la verdad de la vida. Y aunque lo hace de manera específica con el tema de la acumulación de las riquezas, el principio que está detrás es advertirnos sobre el peligro de estar enfocados en las cosas terrenales y no pensar en las cosas eternas. A tal punto que en el curso de nuestras vidas no pensemos ni ponderemos nuestra propia muerte. Nosotros debemos tener la actitud de esta petición del gran profeta Moisés en el Salmo 90:12, cuando dice, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, que no desperdiciemos nuestra vida en las cosas de este mundo, ya que las cosas de este mundo son temporales, pasan. Y pasan no solamente cuando morimos, incluso tienden a pasar nosotros estando en vida, pero siempre pasan cuando vayamos a la muerte, se quedan aquí, que nosotros podamos ponderar nuestra vida de cara a la muerte. Y este es el principio importante, hermanos, ponderar nuestra vida tomando en consideración la muerte, que algún día vamos a morir. Es como siempre se hace la pregunta reflexiva de que qué tú harías, cuáles serían las cosas importantes o más importantes que tú harías si tú supieras que tú morirías mañana. ¿Cuáles son esas cosas que tú harías si tú supieras o te indicaran que tú vas a morir mañana, como se le dijo a algunos santos o Dios le dijo a algunos santos durante todas las escrituras, a Ezequías, como se lo dijo a Pablo, como se lo dijo a Pedro, cuando le informa cuál iba a ser o que su muerte estaba cerca? ¿Qué cosas tú harías si tú comenzaras a ver tu vida desde el punto de vista de la muerte? Y aquí algo jocoso, que cómo tú verías la vida si en vez de que cuando tú cumples años te digan, mira, gracias a Dios que tú tienes un año más de vida, que en vez de eso te digan, cambia mucho la perspectiva, si te digan, gracias a Dios que tienes un año menos de vida, porque el reloj va avanzando de cara a la muerte y no se detiene. Que tendamos de una vez y por todas que está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, como nos los advierte Hebreos 9:27. Si hoy mueres, inmediatamente serás juzgado. Aquellos que hayan creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y han sido justificados por fe, serán salvos.
serán salvos de ese juicio y de esa condenación eterna. Aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el único medio de salvación, como el camino, la verdad y la vida, entonces no van a ir al Padre e irán a la condenación eterna. La muerte sigue siendo y siempre será el gran diferenciador. Entonces, esta parábola se desenvuelve a partir de una petición que le realiza alguien al Señor Jesucristo. Miren la petición en Lucas 12, del 13 al 14. Lucas 12, del 13 al 14 nos dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él, el Señor Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Lucas nos dice que es uno de la multitud el que se acerca al Señor Jesús. No especifica que es un discípulo. Y eso era común en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo seguían. Y entre aquellos que lo seguían siempre se hace esta división. Los discípulos por un lado y los de la multitud. Los primeros eran seguidores sinceros del Señor Jesús. Seguían a Cristo por quien Él era, por lo que Él predicaba, porque veían en Él su última esperanza. Pero los de la multitud seguían a Cristo normalmente por el provecho o beneficio que podían obtener de Él. El mejor ejemplo de estos dos grupos lo podemos ver bien claro en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. En el contexto de Juan 6, Cristo había alimentado alrededor de 20,000 personas de manera milagrosa. La gente estaba maravillada a tal punto que en Juan 6:14 se indica que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, el profeta prometido a Moisés en Deuteronomio. Y en Juan 6, del 22 al 26, el apóstol nos relata lo siguiente. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ahí está el punto. Lo seguían por un beneficio temporal. No estaban interesados necesariamente en las señales que apuntaban a que Él era el Mesías prometido, el Salvador, Dios hecho hombre que tenía el poder sobre la naturaleza al ser capaz de crear alimentos. No, fueron detrás de los panes y peces en vez del dador de los panes y peces. Su enfoque era totalmente terrenal. Y lamentablemente muchas personas vienen al Señor Jesús para que les arregle sus finanzas, para ser sanos de alguna enfermedad o una situación difícil, para que les arregle sus matrimonios, sus relaciones o sus trabajos. Y aunque todo eso va incluido como parte de la transformación que el Señor Jesús va realizando en la vida de aquellos que realmente creen, ese no es el principal propósito con el que el verdadero creyente se acerca a Cristo. El verdadero creyente se acerca a Cristo como lo hace el siguiente grupo de este relato en Juan 6 del 66 al 69.
Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron. Ahí está, se apartaron y no andaban con él. Ahí está. Cuando vas donde Jesús buscando un beneficio, buscando un objetivo, y cuando lo logras o no lo logras, y se te presenta el evangelio como es, la realidad de la vida como es, normalmente los que no son verdaderos discípulos terminan apartándose y no andando con él, apostatan de la fe o sencillamente no entran a la fe. No les gusta el evangelio verdadero. No les gusta el tema de que tienen que arrepentirse, reconocer que son pobres en espíritu, que son incapaces de alcanzar la vida eterna, que no hay nada que puedan darle a Dios y Dios no hay nada que puedan recibir de ellos, que son totalmente dependientes de la gracia divina para obtener la vida eterna, que tienen que cargar su cruz y seguirle, que tienen que ir por el camino estrecho que lleva a la salvación y no por el ancho que lleva a la perdición, que tienen que amar a Dios con todo y a su prójimo como a sí mismo, que tienen que cumplir con la regla de oro de amar a sus enemigos y de hacer al otro lo que le gustaría que le hicieran a ellos. Cuando se habla de sacrificio, de compromiso, los que no son verdaderos discípulos se apartan o de manera directa o sencillamente no hacen un compromiso. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Versículo 67 de Juan 6. Entonces Jesús dijo a los 12, y aquí viene la pregunta, y esta es una pregunta que se las hago a ustedes de manera reflexiva a través de lo que dice la palabra. Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Ustedes también quieren irse? Simón Pedro les respondió, y aquí vienen, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Muy poco que explicar, ¿cierto? Está claro, ellos seguían a Jesús por quien Él era, no sencillamente por lo que Él podría darles. Ellos sabían que Él era el único que podía proveer para sus necesidades físicas y temporales, pero también estaban convencidos que eso no era lo más importante. Ellos tenían una visión eterna de un evento temporal. Una visión eterna de un evento temporal, eso era lo que ellos tenían y eso es lo que tienen los verdaderos discípulos. Ellos contaban realmente sus días de forma tal que traían al corazón sabiduría. Y la pregunta aquí es, para ti, ¿por qué estás aquí? ¿Buscas a Dios por los beneficios o porque tú realmente estás convencido del valor eterno que tiene Jesús? Buscas a Dios porque estás en una situación difícil de la cual tú quieres que Dios te saque y si no te saca, te apartas de Él o te quejas o si cuando ya te saca de la situación comienzas a olvidarte del Dios que te sacó de la situación porque tú vivas detrás del beneficio y no del dador, detrás del don y no del dador. ¿Cuál es tu intención? ¿Podéis decir como Pablo en Colosenses 3 del 2 al 3? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Puedes decir eso? ¿O eres de la multitud pensando de forma mundana? ¿Eres de los que están buscando a Cristo con corazón sincero para que Él perdone tus pecados, para que tú tengas comunión con Él, anhelando, queriendo partir de este mundo para estar con Él o que Él venga definitivamente a buscarte? ¿Dónde tú te ubicas? ¿O con quién te identificas? ¿Te identificas con los de la multitud o te identificas con los verdaderos discípulos? ¿Con quién? Este hombre de la multitud va hasta con exigencia donde Cristo Jesús. Dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Oye, a él no le
importaban las implicaciones de lo que Cristo estaba predicando hasta ese momento. Su mente estaba enfocada en aspectos terrenales de una herencia. De hecho, si es una herencia, quería decir que su padre o ha fallecido, estaba próximo a fallecer. Y por su actitud no le importaba mucho su papá, sino los cherokees, como decimos nosotros, de su progenitor, el dinero de su progenitor, las riquezas de su progenitor. Mi dinero, mi cuarto, esa es la mentalidad de las personas de este mundo. Y para saber lo fuera de contexto que estaba este muchacho, más perdido que Adán en el Día de las Madres, veamos qué tema estaba tratando Cristo antes de esta petición. En Lucas 12, del 4 al 5, nos dice lo siguiente, para que entiendan qué era lo que Cristo estaba hablando, en qué contexto este señor hace esa petición. Y yo os digo, amigos míos, oigan bien, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero ahora yo os mostraré a quién debéis temer. Oigan bien, temed aquel que después de matar el cuerpo, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Temed a Dios. Temed a Dios. Dios es el que mata el cuerpo. Dios es el que mata no solamente el cuerpo, sino que te arroja en el infierno a la condenación eterna. Dios es digno de ser temido porque a pesar de que Dios también es el Salvador, también es el que condena. Nosotros estamos condenados porque hemos pecado contra Dios y la condena es Dios que nos las da. El infierno es el infierno porque Dios está ahí. El Dios es el diseñador, el creador y el sustentador del infierno. Dios es el que castiga en el infierno. Dios es el que nos maldijo con la muerte por nuestro pecado. No creamos, como mucha gente llega a creer, como que el que está de manera infantil, dicho sea de paso, que el que está castigando en el infierno es Satanás. No, Satanás, llegado su momento, será echado en el lago de fuego y él sufrirá también junto con todos sus secuaces. Todo el que no cree en Cristo llegará el momento del juicio final en el cual será echado en el lago de fuego que arde con azufre, cuya condenación es eterna, cuyo sufrimiento es eterno, y ese lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahí serán echados. A Dios es que hay que temer, porque contra Dios es que hemos pecado y Dios es que el que nos castiga. A ese debemos temer. Pero este señor increíble, Cristo hablando del infierno y este león hablando de una herencia. Cristo hablando del infierno y él pensando en una herencia. Y así somos. Muchas veces estamos tratando temas de la eternidad, estamos en un sermón viendo lo grave de la condenación eterna y lo grande de la vida eterna, del compromiso que hay que hacer con Cristo y nosotros pensando en lo que tenemos que hacer el lunes o incluso el mismo domingo después del servicio al Señor. No, y no debería ser. Suave lo trató el Señor cuando le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Es como decir, hello, ¿hay alguien aquí dentro? Yo no me imagino la expresión del rostro del Señor Jesús cuando este hombre le hace tal petición, pero así somos, así somos. Yo te pregunto, ¿en qué inviertes la mayor parte de tus pensamientos en el día? ¿En qué lo inviertes? Jesús le contesta lo siguiente en Lucas 12:15 y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aquí está el centro de todo el tema que estamos discutiendo. ¿En qué consiste la vida? Aunque usted tenga toda la abundancia, haya logrado todo lo que se haya propuesto, le haya ido bien en el trabajo, bien en su profesión, bien en su familia, tiene salud, tiene todo, aún así, aunque usted salga en su momento de la aflicción temporal que tiene, aún así la vida no consiste en eso. La vida no consiste en nada terrenal.
Ahí está el punto. Tu vida no consiste en lo que tú poseas o logres de este lado de la gloria. Tu vida no consiste en eso. Mira, que lo decimos, pero solamente de boca muchas veces. Con nuestro accionar, es decir, a lo que dedicamos más tiempo, más esfuerzo y dedicación y pensamiento es a las cosas terrenales y no a las cosas espirituales. Nosotros no hemos hecho caso a lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:11, cuando él dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, es decir, en los días donde tú tienes la mayor posibilidad de disfrutar y de lograr las cosas. Los días de la juventud representan aquellos días base donde las personas se preparan para la vida. Es donde no se debe desperdiciar la vida. Y ahí nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, donde tú tienes la mayor capacidad de disfrute, antes de que vengan los días malos y se acerquen los días o los años en que digas, no tengo en ellos placer. Acuérdate de tu Creador en cada etapa de tu vida. La vida del hombre no consiste en lo que éste posee o él consigue en esta tierra. Tu vida vale más, tu vida, tu alma vale más que cualquier cosa terrenal. ¿Por qué desperdiciarla? ¿Por qué valorar más la tierra que el cielo, el cuerpo que el alma, el reino de este mundo más que el reino de los cielos? Eso no tiene ningún sentido. Todavía resuena el eco de Isaías 55 del 1 al 2, cuando nos dice el Señor a través del gran profeta, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino, leche, sin dinero y sin costo alguno, es gratis. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Es gratis. La salvación es gratis para nosotros. Es de alto precio porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Dios, pero es gratis para nosotros y nos la están ofreciendo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos que reconocer que la muerte todos los días está tocando a nuestra puerta. Hoy es el día. ¿Por qué gastas tu vida en lo que no tiene valor? Hey, al fin y al cabo, es tu alma lo que está en juego. Es donde vas a pasar la eternidad. Este cuerpo nosotros sabemos a dónde va. Del polvo vienes y al polvo volverás. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Eso no es lo que está en discusión. El dilema aquí es dónde tú vas a pasar la eternidad. O en el lago de fuego, sufriendo eternamente y para siempre. O en la presencia del Señor, disfrutando de sus deleites para siempre. Donde no hay más nada. No hay punto intermedio, no hay una zona gris. ¿Es blanco o es negro? El hombre muere y luego el juicio. Y aquí la parábola, para ver si podemos recapacitar. Lucas 12 del 16 al 21 nos dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Vayan viendo este hombre. Y diré a mi alma, alma, tienes todos bienes depositados para muchos años, descansa, descansa, come, bebe y diviértete, que la vida es una. Pero Dios le dijo, necio, necio, que retumbe esas palabras en nuestros oídos porque vino y viene todos los días del propio Jehová Dios. Necio para todo aquel que no toma en consideración la temporalidad de esta vida y la realidad de la muerte y el valor de su alma. Necio, necia, necios. Esta noche
esta noche te reclaman el alma. Esta noche. Para ese hombre de esa parábola, obviamente ficticia, le iban a reclamar el alma, pero es una realidad práctica. En cualquier momento Dios va a reclamar el alma. Tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a Dios y Dios va a reclamar cada cosa que te ha prestado. Necio, esta noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Dice Cristo entonces, versículo 21, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Aquí nosotros tenemos una persona exitosa, probablemente admirados por muchos, un hombre rico, próspero, hábil en los negocios. ¿Sí? No hay referencia de que estas riquezas que este hombre tiene en esta parábola hayan sido ganadas de forma deshonesta. De hecho, por lo que se ve, ha sido en base a sus habilidades de negocio. De hecho, no fue robando, no fue extorsionando, ni con lo que nosotros llamamos en República Dominicana el macuteo. No, 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 no. Aquí tenemos un hombre de negocio exitoso. Si lo ponemos en términos actuales, tenemos a un Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o a un Bill Gates, el fundador de Microsoft, o a un Steve Jobs, el fundador de Apple, la compañía de los Macs y los iPhone, conocidos por todos, supermillonarios, magnates, todo lo que el mundo soñaría ser, porque la gran mayoría de las personas se esfuerzan o juegan el loto, el sueño americano. Los hombres de este mundo los observan e inmediatamente activan la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. El modo mundano activado. Pero el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Lucas 16 del 13 al 15 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá uno, amará al otro, o se apegará a uno, despreciará al otro. No se puede. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Cristo. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, oh fariseos, porque lo que entre los hombres, aquí viene el punto, lo que entre los hombres es de alta estima, es abominable, abominable delante de Dios. Tomen la nota, lo que a los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. Ese es el punto. Pero miren el otro lío, y el otro lío aquí está en Primera de Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que es inútil o son inútiles. Este hombre ya tenía mucho más de lo que necesitaba. No sé si se fijaron. La pregunta es, ¿para qué querer más? ¿Para qué querer más? Y a nosotros nos pasa eso. Nosotros anhelamos tener algo y una vez lo conseguimos, pensamos, mucha gente piensa esto, no, desde que yo consiga esto, resuelva esto, yo voy a servir al Señor o yo voy a arreglar ciertas cosas de mi vida. Mentira. El corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es insaciable. El corazón humano tiene un ídolo y después que termina con ese ídolo, fabrica otro ídolo. No, siempre vas a querer más de lo que tiene. Incluso cuando he visto personas que cuando tienen poco dinero o están trabajando para conseguir el dinero, son más dadivosos, pero cuando comienzan a acumular sus riquezas o comienzan a aumentar sus posesiones, entonces son más restrictivos con lo que tienen porque ellos piensan que esto que yo tengo no lo voy a dar, no lo voy a derrochar, porque quieren amasar esto. Son dos señores, son dos dioses. O tienes a Dios, Jehová Dios como Señor supremo de tu vida, o tienes las riquezas y las cosas de este mundo. Él tenía más de lo que necesitaba y la pregunta es, ¿para qué querer más?
Lucas 12 del 17 al 19 nos dice que él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? ¿Qué haré? ¿Qué haré con tanta abundancia? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Fíjense algo, él pensaba dentro de sí. Él pensaba dentro de sí. O sea, que lo que guía sus acciones es lo que él piensa en su interior. Proverbios 23 del 6 al 7 nos dice lo siguiente, no comas el pan con el egoísta, ni desees sus manjares. ¿Por qué? Versículo 7. Pues como él piensa dentro de sí, así es. Te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Como piensa el ser humano dentro de sí, así es. Si piensas y meditas en las cosas terrenales, tú eres un hombre mundano. Si piensas y meditas en las cosas eternas, entonces tú eres un hombre o mujer espiritual. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Como uno piensa, así él es. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tú estás solo o durante el día? ¿En qué piensas? Porque en lo que tú piensas es lo que tú eres. Por ejemplo, el Salmo 1, 2 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y aquí viene, sino que en la ley de Jehová, en las escrituras está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo que tú piensas y meditas, eso eres. Eso no falla. Si no seas hipócritas, sé honesto contigo mismo. Ve, el ser humano tiene esa capacidad de pensamiento crítico, de auto y metapensamiento. Él piensa sobre lo que piensa, él analiza sus pensamientos. Eso es lo que nos ha hecho, parte de lo que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos pensamientos de lo que pensamos. Analiza tus pensamientos. Piensa sobre tus pensamientos y lo que tú pienses, llega a la conclusión que eso tú eres. Y si lo que tú piensas y eres no está de acorde a lo que el salmista dice aquí, entonces es tiempo de arrepentirte y es tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que tú quieres cambiar eso, que te cambie, porque el único que puede hacerlo es Él para que te cambie desde adentro hacia afuera. Este hombre, una vez que tenía ya para vivir una vida tranquila, en vez de comenzar a pensar en cosas eternas, como mucha gente piensa, que después que tenga esto resuelto o él consiga ciertas cosas, entonces ahí es que se va a comprometer con la iglesia, ahí es que se va a comprometer con Cristo, ahí es que se va a comprometer con el Evangelio. ¿Saben qué? Él pensó en tener más, ese es el punto. Es insaciable. Debemos entender, señores, que nuestro corazón es insaciable. El corazón es perverso y engañoso y solamente Dios lo conoce. No confíe en su corazón, eso es mentira, porque el corazón es perverso y engañoso. Cuando piensa que tu corazón te dice, no, mira, primero resuelve esto y después tú te dedicas a la cruz de Cristo, al Evangelio. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que cuando lo consiga, él te va a decir, no, pero consigue más. Busca más, logra más. Todavía hay tiempo y el corazón nos va engañando con ese de que todavía hay tiempo. Más sin embargo, no. El día de salvación y el día del compromiso con el Señor es hoy. El hombre, ¿verdad? Terrenal, con un corazón terrenal, mientras más tiene, más quiere. Punto. Eso no falla. Mientras más tiene, más quiere. Muchas veces decimos eso, me voy a dedicar al Señor con esto o aquello cuando tenga más tiempo, cuando termine mis estudios, cuando haya disfrutado de la vida, pero si te fijas, te va a pasar como el hombre de la parábola. Cuando él logró todos sus éxitos terrenales, él fue por más éxitos terrenales. Y aquí viene lo aterrador en Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo, necio, wow, wow, el día de la muerte de mucha gente, Dios le está diciendo necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has
provisto. ¿Para quién será lo que has provisto? Yo soy fan de esas comedias viejas, tal vez para los dominicanos de ese tiempo, viejas con Freddy Veragoico, Boruga y Cuquín. Y miren, en una de esas comedias, Freddy estaba entrevistando a Boruga y a Cuquín, que estaban supuestamente actuando como los dueños de una funeraria. Y Freddy le pregunta, como actuando como el entrevistador, ¿y cuáles son las frases que por lo regular dice la gente cuando entra a un funeral? Y ellos le respondieron, no somos nada, tanto que se afanó, para allá vamos todos. Y el rico, así mismo, eso es lo que se ve en funeral, el rico, así mismo, él nunca pensó en su muerte. Nunca meditó en que algún día él iba a morir. Y es que nosotros tendemos a pensar en la muerte en términos de tiempo y de edad. Ese es el problema. Pensamos que mientras más jóvenes somos, más lejos está la muerte de nosotros. Estamos constantemente asumiendo que la muerte es algo que podemos retardar y de lo cual podemos escaparnos. Y muchas veces hacemos como el rico que pensaba que mientras más posesiones tenía o acumulara, menos probabilidades de morir tenía. Las personas de este tiempo están exageradamente obsesionadas con el tema de la salud, del bienestar, del sentirse bien, de estar fit. Piensan que de alguna manera pueden escapar de la muerte. Nunca ponderan que llegará el día en el que tendrán que partir de este mundo, que tendrán que dejar todo lo que han conseguido, que tendrán que rendir cuentas a su creador, como dice Primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Sin embargo, la muerte es un evento que puede darse en cualquier etapa de nuestras vidas. El día de nuestra muerte está tan predeterminado por Dios como el día de nuestro nacimiento. El Salmo 139:16 nos dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados antes de que existiera uno de ellos. Es decir, eso no es algo que nosotros controlamos. Hay un día que Dios estableció para que nazcamos y hay un día que estableció ya, desde ya, antes de que existiera en toda nuestra vida, cuando vamos a morir. El problema es que no lo sabemos. Otra cosa en la que estamos equivocados es en creer que somos dueños de nuestra vida. Mas, sin embargo, Dios le dice al rico, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¡Wow! Esta vida es prestada. Dios es el dueño de esta vida. Y Dios nos va a pedir cuentas por lo que hicimos en esta tierra con todo lo que Él nos dio. Esta misma noche te reclaman el alma y para quién será lo que has provisto. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿En qué deberíamos enfocarnos entonces? Bueno, la misma respuesta nos la da Lucas, pero en este caso, en el versículo 29 al 34 del mismo Lucas 12. Vosotros pues, miren cuál es el enfoque correcto, el enfoque eterno. Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, ansiosos, porque los pueblos de este mundo buscan ansiosamente estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Eso es lo importante. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es, es invertir en las cosas que verdaderamente valen, no invertir en aquellas cosas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestras acciones en cosas que al final quedan en este mundo cuando partamos de él por la muerte. Ahora la pregunta es, ¿en qué crees que consiste tu vida? Solo en las cosas temporales de este mundo, como la pasión de los ojos, los deseos de la carne o la arrogancia de la vida. Recuerda que estas cosas son del mundo y el mundo pasa como sus deseos. ¿En qué invertirás tu vida? ¿En cosas de este mundo? Pregunto nuevamente.
Mejor, y con esto concluimos, mejor hagamos caso al consejo del apóstol Pedro de las cosas que tenemos o en las cosas que tenemos que invertir nuestra vida. Vayamos pues a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Él nos dice, por tanto, cristiano, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Y aquí viene, poned vuestra esperanza completamente, no una parte, no un chin de este mundo, de la esperanza en cosas de este mundo y otro poquito en las cosas venideras, no. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo cuando Él retorne y restaure todas las cosas. Hacia allá tenemos que apuntar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, por Dios, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Santo tiene que ver con apartarse para Dios, apartar nuestra vida para Dios, para su servicio y para las cosas que verdaderamente valen. Apartémonos para Dios y pongamos nuestra esperanza en las cosas eternas, en las cosas que tienen valor, en aquel día donde el Señor Jesucristo retorne con su cuerpo glorificado, con su cuerpo resucitado, y nos resucite a nosotros y nos dé la glorificación del cuerpo y haga cielo nuevo y tierra nueva, donde siempre va a haber paz y morará una justicia eterna. En eso debemos enfocarnos y reestructurar toda nuestra vida pensando no solamente en la muerte, incluso el cristiano debe pensar en cielo nuevo y tierra nueva, en aquel día donde el Señor Jesús nos recompensará. Pero no termina ahí. Otro consejito que Él nos da es en Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 24, toda carne es como la hierba. Oiga esto, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, de la vegetación. ¿Y qué pasa? Sécase la hierba, cese la flor, se va, mas la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. Y esta es la palabra que se le ha predicado. Esta es la palabra que le ha sido predicada. Así que nuestro consejo y nuestra exhortación es que pongamos la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son temporales, pasan. Las cosas de arriba son eternas. Las cosas del cielo son eternas. En el cielo está escondido Cristo y sus recompensas para todo aquel y aquella que le ame. Que Dios le bendiga y que tomemos en consideración que un día vamos a morir y tendremos que presentar cuentas. Y que Dios pueda, en sus misericordias, abrirnos nuestro corazón para que nuestro enfoque sea diferente. Bendiciones y que pasen buenas tardes. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Todos pasaremos. Cuando antes de nacer este mundo corría, durante nuestra existencia no le hicimos ningún impacto al mundo, sigue corriendo. Y también, luego que partamos de este mundo, entonces seguirá corriendo. Ese no es el tema. El punto es que nuestra vida, Señor, nuestra vida depende de ti. Y que llegará el momento que tendremos que presentarnos y darte cuentas. Así, Señor, que reorienta nuestros pensamientos, primero para nosotros los creyentes y segundo, para todo aquel que no te conoce, que reconozca la temporalidad de la vida y que venga a ti, el único camino, la única verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por ti. El mundo pasa y sus deseos, pero el que guarda tu palabra permanece para siempre. Te pedimos misericordia en ese sentido. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén, hermanos. Que pasen muy buenas tardes
y muy bendiciones.